Bueno, como habíamos adelantado, hemos invitado al ex procurador Antonio Maldonado, que se desempeñó como procurador para el caso Montesinos y Fujimori a partir del año 4, durante más de 2 años, Antonio Maldonado, buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenas noches, don Fernando, gracias por la invitación. Cuando usted asume la responsabilidad de la Procuraduría para casos graves que comprometen a figuras políticas y vinculadas al Estado, como era por una parte indudablemente Fujimori, pero también Montesinos, era reciente la figura de la colaboración eficaz, que hemos terminado todos en el Perú por saber que es un recurso judicial fundamental, como hemos visto ahora, con la salida del señor Marrufo de la cárcel, por la colaboración que ha prestado a la justicia para aportar elementos graves de convicción sobre la responsabilidad de Pedro Castillo, el expresidente, en casos de corrupción. Claro. Yo quisiera que nos diga en qué se ha enriquecido la figura de la colaboración eficaz desde que comenzó a implementarse a principios de este siglo, claro, cuando usted se preparaba para asumir la Procuraduría. Cómo no, don Fernando, la institución de la colaboración eficaz es un instrumento de investigación que es de gran utilidad para valga la redundancia, la investigación de casos complejos, sean estos macrocrímenes, crímenes contra los derechos humanos, casos graves de corrupción. La figura vino al Perú traída por mi predecesor, el doctor José Ugaz, que para la investigación de los casos Fujimori y Montesinos entendió que los recursos que estaban establecidos en el ordenamiento procesal peruano eran insuficientes para poder motivar y llevar a cabo una investigación tan compleja como era la de estos casos. Entonces, fue así como vino al Perú y desde entonces ha ido madurando como institución, ha ido siendo incorporada y ya ha venido desarrollándose. Pero es importante decir que ya existía este instrumento en España y en Italia, donde sirvió particularmente en Italia como una forma muy importante de enfrentar a la mafia y a estas redes criminales, estas organizaciones criminales que tanto daño causaron, incluso la muerte famosa del fiscal y el juez italianos. Luego en el Perú ha venido teniendo diferentes evoluciones legislativas. En un primer momento, a mí todavía me correspondió una etapa en la cual los procuradores teníamos un papel muy importante en la colaboración eficaz. ¿Más que ahora? Más que ahora. Hoy día, debido a que la institución, el instrumento se ha ido incorporando concretamente en el nuevo ordenamiento procesal penal peruano, o sea, en el Código Procesal Penal moderno, ya la colaboración eficaz está regulada por este ordenamiento y además por leyes específicas, pero que le han dado el protagonismo al Ministerio Público, que es lo que corresponde, debo decirle, porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública. La persecución del delito la hace la Fiscalía, no la hacemos los procuradores. Los procuradores buscamos, por supuesto, tratar de identificar el daño causado por el delito, sea de derechos humanos o de corrupción, etcétera, y tratar de resarcir al Estado en particular de ese daño causado. Pero la titularidad le corresponde al Ministerio Público por esencia, digámoslo así. ¿En qué sentido dice usted que se han modificado los términos, los alcances de la colaboración eficaz desde el momento, hace más de 20 años, que fue introducido, usted dice, por su predecesor José Ugaz, que se inspiró de las legislaciones en España y en Italia, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, es por definición una institución del derecho premial, es decir, la persona que voluntariamente se confiesa culpable de un delito recibe a cambio una serie de beneficios. Entonces, estos beneficios se han ido ampliando, pero sobre todo el actor criminal también ha sido, digamos, incluido. Antes no estaban en los marcos de la colaboración eficaz, por ejemplo, los líderes. Hoy día sí hay cierta posibilidad de incorporar a líderes y, bueno, hay como reitero,
claramente un protagonismo del Ministerio Público en la negociación, una vez que recibe la solicitud o el interés de alguien de celebrar un preacuerdo o colaboración eficaz. Hay un liderazgo del Ministerio Público, es la institución rectora que hace las investigaciones correspondientes, regula el respeto a la ley, pero por supuesto hay también participación del Poder Judicial. Hay un momento en el cual la colaboración eficaz, una vez que ha sido pasado de un preacuerdo a un acuerdo y ya está debidamente garantizada por la verificación del Ministerio Público, pasa a ser supervisada y autorizada por el órgano jurisdiccional. Entonces, un juez, mediante una sentencia, establece si este acuerdo corresponde a los términos establecidos en la ley, si los agentes que han que han solicitado la colaboración la merecen, si la información brindada en efecto ha sido eficaz, oportuna, única, específica, ha aportado a la investigación del proceso y entonces merece ser el acuerdo aprobado. Esto es más o menos lo que ocurrió con el caso Odebrecht, que una sentencia de más o menos 250 páginas que no sé por qué razón algunas personas dicen no encontrar para leer, pero es cuestión de buscarla y leerla. Ahora, ¿qué contestaría usted? ¿Qué diría a las personas que consideran que es una práctica que se ha generalizado en el Perú, que premia excesivamente a un delincuente? Porque es un delincuente el que puede ser colaborador eficaz. Sí. Y el reproche viene adjunto a la idea de que estos colaboradores eficaces terminan por decir a veces mentiras que ellos saben que los fiscales quieren escuchar, porque ellos saben la hipótesis fiscal, comprenden muy bien qué cosa es lo que quieren, y entonces van y afirman y como se dice en argot, echan a otras personas sin tener pruebas de eso para satisfacción de la fiscalía. Bueno, tal vez usted ha tenido ocasión de visitar Venecia y hay unas cabezas de unas gárgolas con la boca abierta, y en esa época las personas ponían denuncias por escrito y por supuesto la persona denunciada terminaba en una carceleta a 5 metros con los pies debajo del mar. Por supuesto, de eso no se trata. Se trata de un instrumento que debe estar debidamente garantizado en su ejercicio a los efectos de precisamente no generar que un inocente asuma culpas que no corresponden. Y es preferible incluso, eso lo decía Bentham, que es preferible la impunidad de varios culpables a el encarcelamiento de un inocente. Entonces es una institución procesal como todas que se mueven en el marco de la práctica y la actuación real. Es decir, la norma es correcta, es decir, no solo es un instrumento nacional de España, Italia, es hoy día un instrumento incluso incorporado en tratados internacionales de lucha contra la corrupción. Entonces, es un instrumento entendido como un instrumento fundamental en el enfrentamiento de crímenes complejos. Los abusos pueden existir, pero esto ocurrirá no solo con la colaboración eficaz, sino también con otras instituciones, el principio de oportunidad. Es decir, siempre hay formas de distorsionar las instituciones procesales, pero corresponde a la política criminal, en este caso de un Estado, y sobre todo a la política criminal institucional, en este caso del Ministerio Público, el de observar y de garantizar que los acuerdos de colaboración eficaz no se presten pues a que cualquier persona haga lo de las gárgolas de Venecia o que, en fin, inocentes terminen en la cárcel cuando no corresponde de ninguna manera siquiera que estén procesados. Entonces hay un hilo muy fino respecto del cual hay que saber moverse, ¿no? Respecto de la Procuraduría que usted conoció y que usted ejerció, claro. ¿Qué evolución ha habido en estos últimos 20 años?
Por lo pronto existe ahora una Procuraduría General del Estado y tiene un estatus de autonomía. No lo puede sacar el jefe de Estado, como tuvo que amargamente descubrir Pedro Castillo, que hizo destituir al actual procurador Soria y que fue restituido por orden de la justicia. Explíquenos cómo se ha llegado a esta autonomía tal que el presidente no lo puede destituir, salvo, naturalmente, por causa grave. Claro, en general se da en el contexto de la maduración lenta de las instituciones del Estado de Derecho. Pese a ello, hay que reconocer que la institución actual, como está concebida, me parece que es el decreto legislativo 1326, que crea la Procuraduría General del Estado, es un avance respecto de lo que había. Es un avance en términos de reafirmar la autonomía. No es que la autonomía antes no existiera. Se supone que los abogados del Estado pues actuaban bajo los principios, bajo ciertos estándares. En este caso, el principio central de un procurador, un abogado del Estado, es su autonomía respecto del gobierno que lo ha nombrado. Porque se entiende que el procurador, el abogado del Estado, defiende pues al Estado y no al gobierno. No siempre los gobiernos actúan con una visión de Estado. En los casos de corrupción o en los casos de derechos humanos, sobre todo se aprecia que hay una tentación muy grande de los presidentes de la República y de los ministros de entender que los procuradores están a su servicio. Entonces, la ley que crea la Procuraduría General del Estado es un avance. Recibe el derecho comparado a modelos como el de Chile, por ejemplo, del Consejo General de Defensa del Estado, y es un avance respecto a lo que había. Lo que había era un sistema de abogacías, o sea, procuradurías dispersas, no integradas en un solo cuerpo. Yo creo que esa es la nota central. Ahora, hay muchísimo que hacer, muchísimo por hacer, quiero decir, y por supuesto lo que está ya legislado puede resultar insuficiente, pero lo que no se debe perder como perspectiva es que es importante no retroceder. Es importante no retroceder en el poco avance que han tenido las instituciones, en este caso la que estamos comentando. ¿Cuál sería el retroceso que usted teme? El retroceso es uno advertido por un proyecto de ley que ha sido hecho público por diversos medios de prensa respecto de que se pretendería que, en primer lugar, el Congreso sea el ente encargado, el poder encargado de elegir al Procurador General del Estado. Y, en segundo lugar, también de que los procuradores de las diferentes ramas pues no tengan una vinculación funcional como la tienen hoy día con la Procuraduría General del Estado. Eso sería un retroceso porque el Congreso ha demostrado, y lo ha demostrado claramente en la elección reciente del Defensor del Pueblo, que no está en la capacidad de adoptar decisiones basadas en criterios y estándares objetivos. Sus decisiones están basadas totalmente en aspectos subjetivos cuestionables totalmente. Políticos, intereses políticos corto plazo, o judiciales. Y de intereses. Y eso lo demuestra, como le digo, lo del Defensor del Pueblo, donde habían clarísimos estándares que respetar, los principios de París. Hay una alianza global de defensorías del pueblo que observa el comportamiento de los defensores del pueblo en el mundo. Hay una calificación de la A a la D respecto de si una defensoría del pueblo es independiente o no lo es. Todo eso ha sido olvidado. Simplemente el Congreso no ha mirado esos estándares, ni siquiera se ha preocupado en estudiarlos. Como lo dijo expresamente una congresista en una entrevista pública, dijo que habían tomado la decisión en función de sus simpatías políticas, en función de que la predecesora del designado había hecho declaraciones que al Congreso no le gustaban, en fin. Criterios absolutamente cuestionables, frívolos, inaceptables en un Estado de Derecho respecto de personas que se supone que miran más allá del día a día y se supone que tienen una visión de país y de Estado, ¿no? Eso no se aprecia. ¿Usted parece temer que estemos ante un retroceso de la autonomía y la transparencia del Estado y una sujeción de las instituciones y los funcionarios a líneas políticas? ¿Es un fenómeno semejante a lo que ha visto usted en otros países de nuestra región? Porque ha tenido una carrera internacional los últimos años, usted sí, que lo ha llevado a varios países, ¿no? Con una actitud muy, además, comprometida en esos países. ¿Qué es lo que ha observado como fenómeno general de nuestra región? Mire, en la región lo que se observa, y esto atraviesa gobiernos de derecha e izquierda, es a un resurgimiento del abuso de poder, del autoritarismo y del populismo.
Y eso se observa claramente en regímenes como el de Nicaragua, que es claramente una dictadura, como es también el gobierno del señor Bukele en El Salvador, que es otra dictadura. El señor Bukele ha destruido el Estado de Derecho. Hoy día cualquier persona... ¿Dictadura propiamente tal o autocracia todavía? Mire, hay poderes todavía constituidos, ¿no? Hay poderes en el papel, ¿no? O sea, el sistema de justicia salvadoreño está destruido. La independencia de justicia en El Salvador ya no existe. Eso hay que decirlo muy claramente. Y hay una política criminal propia de regímenes pues, que la historia quiere olvidar y no quiere recordar, basados en la sospecha, en los símbolos, en criterios incluso, fíjese, lombrosianos, ¿no? O sea, respecto de... El criminólogo italiano del siglo XIX. De ciertas caracterizaciones biológicas, faciales, etcétera. Entonces, en El Salvador, cualquier persona que lleva un tatuaje tiene grave peligro de que sea detenida. Más aún, que la policía salvadoreña es la heredera de varias policías sumamente abusivas y de un comportamiento muy grave que se ha traducido en violaciones de derechos humanos gravísimos. La Guardia de Hacienda, la Policía Nacional. Esta Policía Nacional de El Salvador es la heredera de esas policías y no ha sido reformada. Por tanto, los abusos están ahí. ¿Cómo explica que se haya llegado a eso en un país que ha tenido gobiernos de izquierda, del Frente Farabundo Martí, que fue uno de los actores durante la Guerra Civil, actores armados, que evolucionó, que se incorporó a una vida democrática, que ganó 2 elecciones y que ejerció la presidencia? Y de donde procede Bukele, porque no hay que olvidarnos que Bukele fue elegido alcalde de San Salvador con el apoyo del Frente Farabundo Martí, y ha ido evolucionando cada vez más contra lo que es su origen político, ¿no? Es correcto. Mire, lo que hay que decir con toda claridad es que el Frente Farabundo Martí traicionó la voluntad popular. Se convirtió en la antípoda de lo que pregonó y se convirtió en un régimen sumamente corrupto, donde fue elegido también, así como Bukele, un personaje cercano que se acercó y que hoy día está refugiado y protegido por el gobierno de Nicaragua, el cual le ha dado incluso la ciudadanía. El presidente, tal vez usted me pueda hacer recordar el nombre, pero está condenado ya y se ha robado más de 300 millones de dólares del pueblo salvadoreño. Entonces hay que decir claramente que tanto los partidos de derecha, Arena, como el Frente Farabundo Martí, traicionaron sus promesas, incumplieron sus compromisos y llevaron a El Salvador a esta situación. Es decir, Bukele no surge de la nada, surge en un contexto de grave crisis política. Sí, de acuerdo. Regresemos al caso peruano. Yo quisiera conocer su punto de vista sobre las gestiones judiciales que está intentando el expresidente Pedro Castillo, porque ha solicitado ante la justicia nada menos que se le reponga en la presidencia de la República. ¿Qué puede hacer la justicia frente a la demanda presentada por Pedro Castillo? ¿Cuál es el margen de acción que tiene? Mire, es una demanda sin futuro objetivamente realista de ser materializada. Es decir, el señor Castillo intentó un golpe de Estado, de eso no hay duda alguna. Que hay otros problemas jurídicos, técnicos, que se discutirán en el momento oportuno, ese es otro tema. Pero de momento, el señor Castillo protagonizó una tentativa de golpe de Estado que fue frustrada, no por él, sino porque hubo una serie de factores adversos a su plan de tomar el poder. En consecuencia, fue procesado y está procesado por ello. La Corte Suprema ha salvado los inconvenientes jurídicos que se han presentado hasta el momento en 2 resoluciones, una sobre la detención preliminar y otra sobre la la prisión preventiva de Castillo. La Corte Suprema ha zanjado una serie de temas, incluso el asunto de la flagrancia, ¿no? Y respecto de la decisión a la que se vio obligada a tomar el Congreso. Por tanto, yo no creo que exista un mérito objetivo, serio, suficiente y posible, sobre todo, que haga o permita el retorno del señor Castillo al poder bajo una resolución judicial. Eso no va a ocurrir. Por su parte, la justicia anuncia que el proceso judicial a Pedro Castillo se hará junto a los procesos de los ministros que se presumen cómplices del golpe, sobre todo la por entonces primera ministra Betsy Chávez. ¿Qué le parece esta
Sí, me parece coherente y por lo menos yo y creo usted también no hemos visto nunca un golpe de Estado protagonizado por una sola persona. Nos recuerda el poema de Machado, ¿no? Que se divide el trabajo, los malos unten la flecha, los buenos tiendan el arco. Es decir, hay una participación evidentemente de muchas otras personas que tendrían que estar siendo objeto de investigación y de procesamiento y que de hecho parece ser que va a ser así. Por otra parte, estamos ante la inminencia de la presentación de la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Fiscalía para rendir testimonio en el proceso de investigación por los muertos que se han producido en el marco de la represión de las protestas en diciembre y enero. ¿A qué le suena eso? Que el presidente pueda ser interrogado, que tenga que acudir presencialmente a la Fiscalía, como ha anunciado que va a hacer Dina Boluarte. Hubiera podido pedir que más bien la fiscal de la Nación, que es a la que le corresponde, venga a Palacio de Gobierno o se haga por escrito. Ya dice que va a ir presencialmente el día 6 de junio. Es una evolución de nuestras costumbres, ¿no? Sí, mire, esto se ha observado a partir de la resolución del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cuando señaló que el presidente en ejercicio entonces, el señor Castillo, podía ser investigado. Por supuesto, iba a llegar un momento en que la investigación se iba a encontrar con la protección que le brinda el artículo 117 de la Constitución no puede ser vigente y por tanto ese es otro problema. Pero en cuanto a la posibilidad de que un presidente pueda ser investigado, esto ya fue desarrollado como, digamos, criterio institucional por el Ministerio Público. Ahora, no sé si la señora Boluarte está siendo citada como testigo o como investigada, pero en todo caso, si fuese testigo, en efecto, como usted bien señala, don Fernando, le corresponderían ciertas prerrogativas y privilegios, tales como la decisión que ella podría tomar de declarar en su despacho o en otro lugar de su conveniencia y, por supuesto, el Ministerio Público, en este caso representado por la Fiscal de la Nación, tendría que ir a ese lugar. Si es investigada, tenemos el precedente que he mencionado del fiscal Pablo Sánchez, que establece que el Ministerio Público puede investigar hasta cierto punto, ¿no? Luego, la parte de acusación, como usted bien dice, ya es otro tema. De acuerdo. ¿Qué precedentes hay de un jefe de Estado que deba dar explicaciones a la justicia por muertes cometidas con balas disparadas por policías o militares? En la región hay como precedente investigaciones que se refieren a funcionarios policiales, en este caso de Chile, carabineros, y en Colombia también policías colombianos, pero no ha llegado en Chile ni en Colombia a investigarse un jefe de Estado, porque estos hechos similares al Perú ocurrieron en Chile y en Colombia, ¿no? Con menos muertos, con menos muertos. Bueno, pero sin embargo con miles de afectados en el caso chileno. Incluso una investigación que hizo CEJA, que es un organismo que pertenece a la OEA encargado de reforma de la justicia, se cita a un general chileno que compara la represión que ejercieron los carabineros con esta práctica de la quimioterapia, ¿no? Él dijo que esto era parecido a la quimioterapia, donde mueren células sanas y mueren células enfermas, un poco para darle una dimensión de lo grotesco que puede ser una respuesta. Pero en este caso, en el caso chileno hubo miles de víctimas, claro, menos muertos, pero miles de víctimas. Ahora bien, el caso más reciente de procesamiento de un ex jefe de Estado, digamos, ha sido el caso Fujimori, ¿no? Y en la escena internacional contemporánea vemos la investigación que tiene la Corte Penal Internacional contra el presidente Putin y la declaración que ha hecho el fiscal general de Holanda en el sentido de señalar que de acuerdo al Código Penal de Holanda no es posible investigar a un presidente que se encuentra en ejercicio de sus funciones. O sea, es un tema que yo creo que todavía está en evolución institucional y normativa. ¿En otros países de América Latina es permitido investigar al jefe de Estado en ejercicio? Mire, la Constitución de Colombia y la Constitución, por lo menos la interpretación de la Sala de lo Constitucional en El Salvador, relieva el principio de la igualdad ante la ley y deja a la posibilidad de una interpretación judicial la posibilidad de que
un órgano como el Poder Judicial o el Ministerio Público realice investigaciones. No estoy seguro si esto alcanza la posibilidad de la acusación, pero lo que debe entenderse, me parece de manera importante, don Fernando, es que el ejercicio de la función presidencial no incluye ni la posibilidad de la comisión de conductas que significan actos de corrupción, ni de violación de derechos humanos. Es decir, hoy día los estados modernos tienen gobiernos modernos que se supone están imbuidos de los estándares, las normas, los principios, etcétera, que indican cómo debe ejercerse legítimamente el poder. Y esto, por supuesto, significa que no puede hacerse en la medida en que se violan derechos humanos o se cometen actos de corrupción. Usted desde el principio de su carrera intentó vincular la doctrina jurídica de los derechos humanos con el derecho penal. Y eso es lo que mostró usted en su desempeño como procurador. Sí. Si juzgamos a la distancia la evolución política del Perú y constatamos que usted cree que estamos en un proceso de retroceso institucional, sí, hacia menos autonomía y menos transparencia de las instituciones del Estado, es decir, menos democracia. Y eso es lo que usted dice. ¿Qué rol juega en esta degradación de nuestras instituciones la degradación que hemos constatado también de nuestro sistema educativo? Mire, juega un papel central, un papel fundamental. Esto ya lo señalaron diversas relatoras de las Naciones Unidas en materia de educación. Una de ellas en particular que ya ha muerto, Catalina Tomaszewski, donde la educación en sembrar valores cívicos, en enseñar a las generaciones la importancia de los valores de la democracia, la ética, no solo de la función pública, sino la ética de la ciudadanía. Es decir, gobernarse, por ejemplo, bajo los principios, usted que es profesor en filosofía, bajo los principios de las lecciones de la ética de Kant, señalan marcos muy claros de límites al comportamiento individual y lo hacen o generan las posibilidades de encuentros con estándares de respeto de los derechos humanos. Yo creo que entonces la educación juega un papel central, pero la educación no solo es central en términos de la ciudadanía, eso se ha reflejado, por ejemplo, en el primer instrumento americano internacional de derechos humanos, que es la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano. Antes, promulgada antes que la Declaración Universal, esta declaración, por su nombre, así como su nombre lo indica, habla no solo de derechos, sino también de deberes. Y señala esta declaración la importancia del deber de la educación, del deber de pagar impuestos, del deber de respetar el derecho de los demás. En fin, o sea que la construcción de la ciudadanía en nuestro margen hemisférico está muy claramente definido, incluso antes que en Europa. Me refiero a la relación con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Del siglo XVIII, ¿no? Claro, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, ¿no? La Declaración Americana precede a la Declaración Universal en varios meses, en marzo o abril del año 48 en Bogotá, ¿no? En el contexto del Bogotazo, además, donde muere Jorge Eliezer Gaitán, es asesinado, ¿no? Señor Maldonado, ex procurador para los casos de Fujimori y Montesinos, muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones y por haber puesto al servicio de nuestra comprensión del Perú su experiencia internacional, porque usted ha trabajado como funcionario internacional en varios países ajenos al nuestro. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Maldonado. Que tenga una buena estadía en el Perú. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.